Bien, estamos en nuestra segunda parte de nuestra quinta sesión, donde estamos aclarando, estamos analizando finalmente el concepto de creatividad, ¿sí? Lo que tenemos que entender, pues básicamente que si somos capaces de imaginar, somos necesariamente capaces de crear, ¿sí? Imaginamos, lo podemos hacer. Es pues entender que la creatividad es hacer realidad lo que somos capaces de imaginar, bueno o malo, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes los jóvenes, con su dinamismo, su autenticidad, dinámicos, inquietos, curiosos, sensibles, pueden desarrollar y utilizar la información de su entorno, incluso de lo que les gusta y no les gusta de su entorno, ¿sí? Y hacer un resumen a partir de su personalidad viva, apasionada, ¿sí? Y enseguida elegir, ¿sí? El tema de lo que van ustedes a imaginar, ya que dijimos que es una capacidad para recrear, ¿sí? Rehacer a partir de las características de la imaginación y la fantasía, y entonces podemos radicalmente interesarnos, enriquecer cada vez más nuestra capacidad creadora. Bien, ustedes ya están construyendo pues su concepto de creatividad. Entonces ya entendimos pues que la creatividad es cuando ya hacemos lo que podemos hacer realidad. ¿Qué es entonces la creatividad? Bueno, la capacidad superior del ser humano, que a partir de la imaginación y la fantasía podemos hacer realidad lo que pensamos. Y entonces al hacer realidad lo que pensamos, a partir de los diferentes lenguajes artísticos, la pintura y la escultura, ya estamos utilizando la creatividad. Y ya les estoy dando casi su propia definición de creatividad, ¿sí? Entonces estamos asistiendo ya a entender. Y leo. Finalmente, considerando el mismo complejo creativo por separado a la imaginación y a la fantasía, tenemos que entender. Por consiguiente, que cuando hablamos de fantasía, ya entendemos la posibilidad de descubrirnos como una capacidad creadora. Acuérdense que la primera actividad espiritual es la fantasía que nos va a llevar a producir, o que lleva a los artistas a producir obras de arte, ¿sí? Construir mecánicamente edificios o hacer descubrimientos o nuevas tecnologías, ¿sí? En el terreno de la inventiva, científico, en el campo de la mecánica. Entonces, cuando hablamos de creatividad, estamos refiriéndonos a aquellas facultades que tienen como misión la capacidad humana más elevada que incluso la razón, más elevada a la inteligencia, a la razón propiamente productiva del investigador, el inventor, ¿sí? Del artista, para realizar algo nuevo. Entonces, las características de la creatividad es que podemos hacer cosas a partir de nuestra imaginación, pero tienen que ser novedosas, diferentes, para que sean realmente creativas. Pues precisamente esa es la intención del arte. Ajá. Entonces, no aparece la creatividad por casualidad, ¿no? Es un proceso. La creatividad la tenemos que ir a buscar, ¿sí? Entonces entendamos pues que no es fácil. Las mamás dicen, es que mi niño es muy creativo porque sabe dibujar. No, la creatividad es un proceso que involucra todo nuestro ser.
el sentir, el pensar, para poder imaginar. Todos. Por eso aquí yo pinto a una niña, ¿no? A una mujer. O sea, todos somos capaces de utilizar nuestras facultades superiores, ¿no? Los psicólogos, dice aquí, cualquiera que sea su escuela psicológica, con grandes vacilaciones, abordan el tema de la creatividad. Penetran en este terreno de puntitas. O sea, no encuentran la explicación a la fecha de qué carambas es la creatividad. Sin embargo, ustedes ya saben que la creatividad se gesta a partir de que el ser humano es capaz de manejar su sentimiento y su pensamiento en armonía para ser capaz de apreciar, imaginar y llegar a crear. Ustedes ya lo saben. Los psicólogos se aferran a que todo aparece contenido en esta razón. Por eso hay esa gran confusión y por eso entran a este terreno de puntillas. Sin embargo, los psicólogos señalan que algunos problemas de esta están en el plano profesional y escolar, en el pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que es importante que los jóvenes aprendan en todas las materias a manejar su creatividad. En el sentido estricto de la creatividad, se refiere a las aptitudes más características de los individuos intuitivos. ¿Quiénes son los individuos intuitivos? Todos somos intuitivos. Debe haber características de personas más creativas. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Cuáles son? Podrían ser los cuates que no se enganchan fácilmente con lo mundano, son un poco retraídos, pero no son tontos, juegan, dicen la verdad, pero a medias para darte oportunidad de que tú completes la verdad, ¿sí? Entonces podemos reconocer a un muchacho creativo cuando siempre está dibujando, está creando, está imaginando, está escribiendo. Ajá. Pudieras ser eso. Ajá. Pero entonces, todo lo debemos hacer. El hombre tiene que cambiar y ser creativo, porque si no nos vamos a matar los unos a los otros. ¿Sí? Algunos, por la carencia tan extendida de que el genio solamente es exclusivo o es esencial de la inteligencia más de coeficiente intelectual más alto, ¿no? Como los genios, los artistas. Entonces aquí está, hay una contradicción cuando dicen que el hombre que es más razonable, más inteligente, es más creativo y no necesariamente. ¿Sí? Que solamente el artista y el genio es un hombre de alto coeficiente intelectual. ¿Sí? Los teóricos del arte saben claramente que eso no es cierto. Saben que la creatividad y la producción creativa o el proceso creativo, que es lo que estamos analizando, va más allá del solo dominio de la inteligencia. O sea, no solamente el que ocupa la razón muy bien es creativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendamos, ¿sí?, que la creatividad no es exclusiva de los grandes genios ni de los grandes descubridores, sino que todos lo podemos hacer, ¿sí? Es no fácil, sobre todo para ustedes los jóvenes, entender de lo que estamos hablando, porque es un criterio práctico, ¿no? La creatividad, ¿para qué nos va a servir? En el terreno laboral, el que gana más es el muchacho o el ingeniero o el médico con mayor capacidad creativa, ¿sí? El que es capaz de resolver el problema en la empresa, ¿sí? El creativo es el que gana más, el que va a ganar más, ¿no? Entonces la creatividad no es una capacidad solamente para ver el arte, ¿no? La creatividad es una capacidad para ver nuestra realidad, ¿no? Para ser mejores humanos, mejores profesionales y buscar la manera de nuevos estilos de vida para ser felices, ¿sí? Entonces, eso es pues la función que tendría el arte en esta humanidad extraña, en este tiempo extraño que nos está tocando vivir.
Los objetos, entonces, que encontramos en la realidad siempre nuevos, ¿sí? En el mercado, en los cómics, en las películas, en los videos, son elementos obtenidos no solo por la casualidad, sino también está tratado en la voluntad de los seres creativos, de los hombres todos, que examinan hasta qué punto se aproximamos considerablemente a las nuevas creaciones, ¿sí? Entonces, el artista siempre está descubriendo nuevas maneras de ver el mundo. Por eso, en toda la obra de arte, en todos los dibujos, pinturas, música, de hombres y mujeres, está oculta, ¿sí? Está oculta una verdad, ¿no? Siempre en el mito religioso está oculta una verdad. Por eso tampoco podemos negar que la iglesia esté diciendo mentiras, ¿no? En el mito en que Noé reúne a los animales por pareja para rescatar al hombre de un diluvio universal, es un mito. Eso no pudo haber sido cierto, pero tiene oculta una verdad, como la que ustedes van a ocultar en el mito que están escribiendo. Uh-huh. De igual forma, cuando se dice que Adán y Eva vivían en el paraíso, ¿sí? También es una verdad, ¿no? Pero que tampoco podemos asegurarla con toda certeza, porque es un mito, un recurso escrito donde nosotros podemos ocultar libremente la verdad. Uh-huh. Entonces, para concluir este último contenido, vamos a tener que ir pensando